Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y hoy día estoy entrevistando a don Francisco Rubilar. Francisco Rubilar es psicólogo, especialista en cambio organizacional, trabajó en Angola haciendo estudios de clima organizacional. Lo conozco desde hace varios años, era cliente nuestro de una empresa consultora y hoy día quise invitarlo porque es especialista junto con su equipo en algo que cuando él me lo comentó me gustó muchísimo y que es básicamente aumentar el valor de tu empresa sin que tu empresa dependa de ti. Don Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Sensei Zamora. Bueno, excelente. Eh, Entremos en materia. Ustedes lo que están haciendo es ayudar a empresarios para que aumenten el valor de su empresa. ¿Por qué tanta importancia en aumentar el valor de la empresa? O sea, hay dos orígenes a eso. Uno es que efectivamente todos estamos aquí para hacer una actividad comercial y que queremos vivir de eso y ser felices con eso. Y lo otro es porque los empresarios a veces lo pasan mal dentro de su negocio porque sufren, porque se estresan, porque los vemos pasar malos ratos y algo que nos ha demostrado la experiencia es que a veces eso podría evitarse, podría minimizarse, podría contenerse y podría ser feliz haciendo lo que sabes hacer y haciendo lo que te gusta hacer. Yo siempre he dicho que si te pagan por hacer lo que te gusta hacer, yo creo que el mejor de los escenarios es posible. ¿Y qué genera ese sufrimiento? Cuando tú dices, veo que a veces los empresarios sufren, se estresan. ¿Por qué se Sí, estresan? po. Generalmente yo los veo estresarse porque sienten que el negocio no va por donde ellos creen que vaya, o por donde ellos creían que se iba a ir, o por donde ellos pensaron, imaginaron y planificaron que se iba a ir. Claro. Eh, y al final terminan gestionando las desviaciones y gestionando las consecuencias y lo pasan mal, pues, porque es su patrimonio, es su plata, es su inversión, es su Su tiempo, ingreso. su vida. Entonces, sí, ellos giran en torno a un negocio Disculpa, pero ¿a qué te refieres con gestionar las desviaciones? que al final termináis, en Chile lo decimos muy bien, apagando incendios. Yo tengo pasado beril, entonces me hace mucho sentido la, la, la analogía, porque efectivamente hay momentos en que las situaciones están controladas y hay momentos en que se descontrolan y ahí uno tiene que empezar a correr a ver cómo lo arregla. Eh, y cuando a ti te toca vivir eso, la mayor parte del tiempo, al final vives apagando el incendio y gestionando la desviación. ¿Qué le Te dirías tú, sorprendes. ¿Y qué le dirías tú a un emprendedor que te está escuchando? Recuerda que este podcast lo escuchan Ujú, principalmente emprendedores del mundo de la tecnología o de la ingeniería, también hay de ese tipo de auditores, y que tienen empresas medianas. Este podcast no lo está escuchando el director ejecutivo ni el presidente del directorio de IBM. ¿No? Yo creo que sí, pero no lo van a reconocer. No, sí, ese por no es supuesto. nuestro auditor, sino que es un emprendedor que tiene una empresa mediana. Mm. Entonces, ¿qué le dirías tú a un emprendedor que es una empresa mediana que anda con traje de bombero todo el año? Y dice, "Oye, tengo que apagar el Eh, incendio, ¿qué quieres que haga? sí, pues, tengo que subsistir. A no sentir. Eh, si no, no voy a ser millonario nunca. Yo te diría que, te voy a decir algo súper contraintuitivo, ¿ah? Pero deja de pensar en la facturación y empieza a mirar tu negocio realmente. O Ya. sea, date tiempo para analizar el negocio que tienes. Porque en general la mayoría de estos negocios pequeños o medianos, al final los emprendedores terminan teniendo el negocio que pueden, no el que quieren. Y creo que una de las cosas relevantes que hay que hacer en algún minuto del proceso, ojo, Mm. y esto depende del grado de urgencia, depende de la posibilidad que tenga, en algún momento hay que sentarse a definir cuál es el negocio que quieres tener. Eh, Porque puede tener una serie de implicancias, desde cuánto vas a crecer, desde cuánto tienes que vender, desde qué cosas puedes pagar y qué cosas no. Pero la única manera de hacerlo sano y de no quedar atrapado y no pasarlo mal es tener muy claro el negocio que tienes hoy día y el negocio que quieres tener. Y cuando estáis mirando solamente la facturación y solamente la cantidad de facturas emitidas y no estáis mirando todo lo que hay atrás, analizándolo de manera sistemática, generalmente termina sorprendiendo. Sorpresa que hayas visto.
En el mundo TI he visto una sorpresa gigante de proyectos de decir, oye, voy a tarificar la hora de este programador en tanto, y eso me va a dejar un margen de 60% de mi proyecto. Y el proyecto se atrasa, la facturación se dilata, el programador encuentra otra pega, pasa una serie de cosas, y al término de los 4 meses o 6 meses que dura el proyecto, no te quedaste con un 60% del ingreso. Y te das cuenta que a veces te quedaste con menos, o a veces saliste para atrás. Entonces, ¿Y qué recomiendas creo que tú es en estos súper casos? relevante tener. ¿Perdón? ¿Y tú qué recomendarías en ese caso? Diseño. Parar antes de meterse y primero costear y hacer un análisis. Nosotros en Valio trabajamos con una estructura que es bien interesante. Yo la verdad es que no tengo formación financiera, más allá de lo que he ido aprendiendo en estos años de carrera, que al final han sido bien provechosos por ese lado. Eh, pero uno siempre asumía que los contadores te daban toda la información de gestión de tu empresa y te daban la información contable de la empresa y con eso tú sabías cuánto ganaste y cuánto no. Eh, y cuando empezamos a trabajar con dueños de empresa me di cuenta que en realidad los contadores te pueden hacer la autopsia de tu negocio, pero no te pueden ayudar, no te ayudan a gestionarlo en el No, día a pues, día. no tiene Entonces nada que ver. nosotros Hacen un trabajamos con, registro. o sea, te dicen qué fue, te dicen de qué se murió el paciente. Eh, Sin embargo, para tomar decisiones, para decir si contrato a alguien más, si arriendo o no arriendo, si voy o no voy a una licitación, tú necesitas información más en línea. Y para eso nosotros trabajamos con estructuras de costo que tiene 3 niveles de margen. Entonces, te permite decir, oye, esto de costo no me lo puedo sacar, este lo puedo manejar y este otro no, y después vienen los impuestos. Entonces, si tú no tienes eso a la vista y te fijas solamente en cuánto facturé y cuánto pagué en sueldo, claro, efectivamente el número va a estar distorsionado. Entonces te vas a formar una idea que puede no ser tan real y eso a la larga implica que vas a tomar decisiones en base a esa información. ¿Cuál es el principal error que tú has visto que comete un emprendedor que lleva 5 años en el negocio? Porque es distinto un emprendedor que está comenzando ya con un PowerPoint, con una idea, uno que Ujú. lleva 5 años, uno que lleva 10 años, otro que lleva 20 años. Uno que lleva 5 años, error clásico. O algo que pudieran ganar rápido, decir, entendí, voy a hacer un cambio. ¿Qué has visto y qué podrías recomendar? No tener un equipo alineado con el objetivo, con su objetivo. Eh, Nosotros conocemos, tú también conoces la velocidad con la que va la visión de los dueños y el ímpetu de los dueños y la energía de los dueños. Y en general, la gente que logra montar una empresa y hacer un negocio en torno a algo tiene un motor importante, o sea, andan rápido. Y ven cosas antes que el resto. El tema es que cuando ellos van en esta línea de pensamiento y todo su equipo está en esta línea de pensamiento, generalmente las cosas no suceden como ellos quieren que sucedan, las cosas no suceden a la velocidad que ellos quieren que sucedan, con la calidad que ellos quieren que sucedan. Entonces al final eso va atentando contra el negocio. Eh, Porque si el negocio es solamente lo que el dueño es capaz de hacer, es un autoempleo, no una empresa. Claro, Entonces, si el negocio depende del dueño, no es negocio. Entonces, yo te diría que el principal error es no comunicar el objetivo, no tener un equipo que esté alineado con el foco. Si mi foco es la rapidez, mi equipo tiene que estar armado y estructurado y alineado en torno a eso. Si es la calidad también, sí, pero eso tienes que transmitirlo. Y yo te diría que el principal error es que te concentras tanto en el hacer que te olvidas de contarle al resto que tienes a tu alrededor qué es lo que hay que hacer. claro. El fondo es tanto lo que estoy corriendo que, que no me detengo a comunicarle al resto para dónde vamos, cuál es el objetivo, cuál es la estrategia. Y cuando las cosas no funcionan es porque no las expliqué antes, básicamente, porque no hice la inversión de comunicar. Como que me salto eso, O sea, me ahorro la comunicación, ¿no? claro, porque hay alguien de tu equipo que toma una decisión que no está alineada con tu objetivo y eso termina obligándote a gestionar una consecuencia. Eh, y en general, eh, bueno, tú quizás no lo has notado, pero en mi WhatsApp hay una frase de Franklin que dice que si tú fallas en prepararte, te estás preparando para fallar.
Ah, qué bueno. Yo creo que todo el trabajo se hace antes. Bueno, Por porque eso es en tan venta es lo importante mismo. diseñar. Interesante O porque sea, sí, en venta tú te preparas antes. Estoy buscando todo esto. Proceso de preparación, los apuntes, pero da lo mismo. Bueno, en ventas uno se, el proceso de sí. preparación, uno se prepara antes. O sea, una de las cosas que yo aprendí y tengo grabado a fuego de cuando nos conocimos es que uno tiene que llegar con la tarea hecha al primer contacto. Uno lo llama, o sea, no existe la llamada en frío. No, Puede que llames a alguien que no te conoce, pero no llamáis en frío. no. Porque hay que hacer un trabajo de antes. Yo creo que en el funcionamiento del negocio y de la organización es lo mismo, hay que hacer un trabajo antes. Y volviendo a la pregunta, el error que tienen los dueños es que, o los emprendedores, es que hacer, tener reuniones, 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 sacarme úlcera tomando café, eh, pero tienes claro el qué, eh, Pero tú tenés pero de claro repente que no te el das resto del tiempo. equipo no, po. Sí, y ojo, y el para qué es tremendamente importante, Mm, ¿eh? O sea, eh, hay, hay una charla importantísima de los últimos años de cine respecto al para qué. Yo creo que es relevante. Y el error es cuando tú te ensimismas, ya sea por angustia, ya sea por falta de recursos, ya sea por cómo partió tu negocio, y nunca logras levantar la nariz y decir, oye, ¿sabes qué? Necesito compartir esto con el resto. Y dame un ejemplo de cómo se comunica esto. Porque yo te estoy escuchando, tiene razón, Francisco. Mm. ¿Cómo lo hago? Ya, y aquí me hago cargo de todas mis afirmaciones. Yo no creo en los cambios por decreto, ¿ya? Ya, He trabajado con muchos dueños y con muchos gerentes, sobre todo, que dicen, voy a mandar un mail y a partir de mañana esto va a ser así, claro. porque yo lo digo. No. Eh, y que yo lo publique, que lo publicite, que me mande a hacer poleras, chapitas, jarrones, termo, da lo mismo. Hoy día somos todos disciplinados. Claro, No. Ojo, me, y pasa en todo orden de cosas. Mi señora le decía a los niños, duérmete. claro. ¿Qué es lo primero que hace el niño? Se pone a jugar. No se duerme. Entonces, yo creo una de las cosas que hay que hacer es que esto tiene que ser un proceso y tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo, tiene que ser una regularidad. Nosotros, por ejemplo, con mi socio, somos tremendamente exigentes en que existe una instancia de coordinación semanal. Nosotros le decimos la reunión semanal de coordinación, RSC, tiene cierta estructura, ciertas reglas, cierto método que hemos ido probando en la práctica que funciona, pero que te permite ir haciendo este check regular, ¿ya? ¿Por Mm, qué? Porque el alineamiento es algo que tú necesitas ir calibrando mm. y necesitas hacerlo constantemente. No basta con una declaración a fin de año o a principios de año, no basta con un seminario, no basta con un offsite, no No es una basta con declaración encerrarse. bonita y listo. No es preparar todas las vacaciones un PowerPoint para después encerrar a todo tu equipo en una sala de Claro. reuniones lo más bonita posible y tenerlos una mañana entera viendo todas las slides que hiciste, porque, ok, eso te da el contexto, te puede dar el marco, pero no te va a permitir que eso se mantenga en el tiempo. Y entonces, si eso no Por es, ende, hay que ir haciéndolo. sí es, ¿cómo se hace? ¿Perdón? Si eso no es, ¿cómo sería el sí es? ¿Cómo se debe hacer? Todas las semanas y ir dividiendo la meta en partes. Yo creo que todos los meses tienen que partir con un objetivo, con un foco, más que con un objetivo, porque de repente uno puede confundir el objetivo con la facturación, por ejemplo. No, Claro. tienen que partir con un foco. Y este mes el foco es prospección de clientes. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos para la prospección de clientes y cómo vamos a hacer la prospección de clientes? Y eso es algo que yo puedo transmitir. Pero tengo que tener una sistematización debajo que me permita que eso se cumpla. Y Claro. para eso tengo que irlo chequeando todos los meses, todas las semanas, porque al final el resultado del mes es la gestión de las 4 semanas, no es el tamaño de la declaración original. No sé si me entiende. Entonces, oye, lo que estamos hablando es, Mm. está bien, eso es lo que tiene que hacer un emprendedor. Y cuando comienza un proyecto, tú dices, ok, voy a ayudar a un emprendedor. ¿Cómo lo ayudan? ¿Cómo parten? ¿Hace una evaluación, un diagnóstico, un plan? Ya,
Paso uno, necesitas y necesitamos, porque en el fondo nadie es lo suficientemente bueno como para poder hacer un diagnóstico así solamente al ojo. Un Eh, autodiagnóstico. entonces, lo primero que hay que hacer es tomarle la presión a tu negocio, hay que hacerle un examen de sangre y hay que ver efectivamente qué negocio tienes hoy día. Para eso, números, no sensaciones, Ok, y números. déjame interrumpirte ahí. ¿Cuál es el número o el síntoma o la medición más importante de toda la que tomas? Porque tú vas a tomar temperatura, presión, ta, 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 ta. ¿Cuál es la más importante? Eh, Chuta, para mí son tu margen 2, tu nivel de costos indirectos. Por ejemplo, ¿eh? Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque, como decíamos en este ejemplo de la facturación y la HH que invertiste en el proyecto, hay una bolsa de ladrones de plata que No, hay entre no. medio, que son todos esos costos variables que tú no tenés bien, y que van desde el pasaje, el Ah, ok. computador, la Ok. licencia, Buen la dato ese. oficina, la sala de reuniones, el café. Hay una serie de cosas que a medida que son más grandes los proyectos y más grandes las Mm, dotaciones, van aumentando, que en algún minuto se tornan incontrolables. Entonces, claro, tú haces el ejercicio de arriba, el margen 1, el margen de primera línea, que es cuánto facturé, cuánto fue mi costo directo de eso, te saltas automáticamente hasta la EBITDA y después los impuestos. Y entre medio tú ves que se desaparece plata y después tú dices, oye, pero ¿dónde está la rentabilidad? mm. Y ahí uno encuentra la mayor, la mayor, Interesante, ¿eh? la mayor cantidad Hay un de montón de eficiencia. ladrones, Sí. ladrones de margen que no se ven, ¿ah? Que andan dando vueltas. Y eso tú, una de las primeras Y que cosas, uno los tiene incorporados, po. claro. Vicios que uno tiene Y en la la licencia de SUB, gestión. por ejemplo, no sé, uno dice no es nada, son 20 Sí. dólares. Pero la otra vez hice esa revisión, porque afortunadamente tengo un socio que es mi hermana, Mm. y trabajamos muy bien, y ella es la que se preocupa de que las cosas ocurran, y me pidió hacer un listado de todo el software que usamos al mes. Oye, hay un ejemplo que Es es, hoy tremendo. día No está son más de 500, no moda que son 500 nunca. dólares al mes, por si acaso. No, hoy día hay un ejemplo más patente que nunca y que te puedes sacar que es un ejemplo casero que lo pueden hacer todos los que estén escuchando esto. Vayan y saquen la cuenta en pesos chilenos, cuánto están pagando por plataformas de streaming, de video y de música hoy día, Claro, cargado la tarjeta. Les aviso al tiro, les paso un dato que hay tres por lo menos que ya subieron de precio el mes pasado claro. No, y en y mi ninguno de caso, nosotros nos dimos cuenta. nosotros usamos tanto software que nosotros estamos usando Notion. No sé si te gusta como herramienta. No Y, lo he ocupado, pero sí lo he escuchado. y lo usamos para documentar procesos internos, para informarle al equipo quién es quién, el organigrama, Mm, porque gradualmente no nos dimos ni cuenta y somos 18 personas. Entonces, claro, no hay organigrama, por ejemplo. Y tenemos una claro. reunión, dije, oye, hagamos una reunión para que nos conozcamos, y tuve que hacer el organigrama, somos 18 personas, y dije, bueno, esto hay que empezar a documentar. Nosotros ya documentamos procesos, pero no documentábamos algunas cosas que son comillas de utilidad pública básica. Y empecé a usar Notion para eso. Y una de las Ujú. cosas que hice fue una lista de los software que utilizamos. Y aquí estoy viendo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 software para operar el negocio. Claro. Lo necesitamos, no, Ahora, no. perdón, y ahí es donde está el momento del insight, po. Ya, son 17 software que valen 10. ¿Se los cargo todo al proyecto? ¿No se los cargo todo al proyecto? Claro, ¿Lo tengo que financiar con cuántos proyectos? Eso es una decisión de claro, negocio, claro. pero que tú tienes que tener la data para poder tomarla, porque si no, es, No, no, mira, sí, más o menos, es no, pero mucho. son software baratos, no, Software barato, pero son son cosas 17. baratas. Y casi me da un ataque. Exacto. Ahora, si no, la pregunta que me haría yo, ojo, la metodología de trabajo que nosotros usamos, esto es de ir y venir, ¿ah? O sea, yo tengo dudas razonables respecto a la salud de tu negocio, que espero que tú como dueño tengas una razón para Claro, hacerlo, y si claro. no, revisemos cómo lo mejoramos. Entonces, lo primero que me preguntaría yo es, oye, y de partida, ¿son todos necesarios para todos los proyectos? No, ¿El costo de algunos se lo puedo achacar a un proyecto en particular? ¿Es algo que realmente necesito? ¿Me lo puedo evitar o lo puedo integrar verticalmente? claro, Y así, una serie de dudas, de consultas que hay que responder en el proceso para tomar la mejor decisión para el negocio. O sea, al claro. final es eso. Sí. Eh, Bueno, Ojo, porque después tienes que hacer
cuando la próxima vez que tú cotices un proyecto, tenés que tener en consideración ese costo. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tú sabes que estoy rehabilitado en la minería, Ajá. y en la minería pasa a una escala que no son software de 20 ni de 50 Ah, dólares, sino que pasa a costos de 400.000 pesos el pasaje en avión, claro, claro. 250 lucas el hotel, o sea, poner a Sí. alguien en la faena es un costo gigantesco. Y yo vi un montón de empresas, proveedores, irse de espalda porque no lo tenían presupuestado. Una frase que escucho mucho es, la gente no hace lo que yo quiero que hagan. La gente no hace las cosas. Por qué dice eso un emprendedor típicamente? La gente no hace las cosas. Yo les explico y no lo Y hacen. Oye, le tengo que explicar 40 veces y no lo hacen. yo creo que generalmente pasa porque uno, el emprendedor explica como a él le hace sentido, ¿ya? Y que probablemente, dado que él es el de la idea y él fue el que armó la empresa, probablemente él está en una dimensión distinta, no intelectual, ¿ah? Sino que de comprensión del negocio. Entonces probablemente pasa porque uno, la explicación es mala, no es clara. Eh, no tiene incorporado el elemento de que el otro no tiene toda la información que tiene el dueño. Entonces, si tú me dices que la gente no hace lo que tú quieres que haga, yo te diría que el problema lo tienes tú, no necesariamente la gente. Porque, ojo, pasa, por ahí escuché una frase que me encanta, que dice que uno tiene los reportes que tolera. Ah, sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, si tú tienes a alguien en el equipo que efectivamente no hace lo que tú quieres que haga, o no Y lo que hace está en el como tú quieres equipo. que haga, pasan dos cosas. Primero, ¿por qué lo tenía ahí? Y segundo, ¿por qué lo tienes ahí haciendo eso? Porque puede ser muy bueno para otra Claro, cosa. Y lo segundo es, ¿cómo le estás explicando? Porque claro. mm, hay algo que no cierra por alguno de los dos lados. Oye, hablemos, nos quedan un par de minutos para despedirnos. Hablemos de los equipos de venta. ¿Qué has visto? ¿Qué funciona y qué no funciona desde el punto de vista del liderazgo? De un emprendedor que tiene tres key account managers, por ejemplo. Son 30 personas, es el Mm, emprendedor y tienen tres vendedores. O dos vendedores, dos números clásicos. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué errores comunes? ¿Qué tips o qué consejos prácticos puedes tirar aquí arriba de la mesa para un emprendedor que, digo, son 20, 30 personas, tiene dos key account managers y no está contento con el mm. trabajo que hacen? Además de contratar a MC Consultores para que lo ayuden, llame ya, voy a dejar el link para que pase su O tarjeta de sea, crédito y lleve unos es cuchillos más, Jigsaw. partiría diciéndole que hiciera eso. Claro. A ver, una de las cosas y por qué me gustó tanto la experiencia que me tocó vivir cuando fuimos clientes contigo, Ajá, que tiene que ver con que darme cuenta que en el fondo la venta era una resultante. La conversión es la claro. resultante. Sí. eh, y que todo parte de, el proceso que hay detrás. Eh, ¿Por qué? Porque me ha visto ver, me ha tocado ver en los equipos de venta de los clientes que al final tenéis gerentes comerciales o tenéis gerentes generales o tenéis empresas que están gestionando talento, gestionan vendedores talentosos. Entonces, típico, entraste, tenéis uno que lleva siglos, el tipo es una caja negra, nadie sabe cómo lo hace, pero el tipo tiene un rendimiento regular y funciona. Bla, bla, bla. Y el tipo lo hace, y nadie lo toca, nadie lo molesta, nadie le pregunta nada, nadie le dice Claro, nada, porque el tipo funciona. claro, Pero eso no es replicable con el resto. claro. Y te das cuenta que por ese tipo talentoso tenéis 5 o 6 que no a nadie. Y al final terminas gestionando talento, ¿Y lo contrario qué lo cual es sería? súper riesgoso. ¿Ah? Y lo contrario es gestionar talento, ¿qué sería? Sería justamente que para allá iba, es en el fondo tener la sistematización para que la venta sea la resultante. Ah, Entonces, en el fondo, que exista un método y exista un sistema y exista un proceso que todos tienen que cumplir, independiente si son talentosos o no. claro, ¿Por qué? Porque probablemente el talentoso y el que es más simpático, el que tiene más don de gente, como claro, dice la gente antigua, eh, va a lograr más cierres, sí, claro. pero además vas a multiplicar su potencial. Pero por el otro lado, si tú tienes un sistema, tienes un método y tienes un proceso detrás, vas a lograr que los que no son tan talentosos Sí, también puedan competir.
Y eso solamente te permite maximizar la posibilidad de conversión que tú tienes como negocio. Porque si dependes del talento, los humanos nos enfermamos, nos cansamos, nos Se cambian estresamos, de nos trabajo, se puede deprimimos. ir. Por ahí tengo un socio que dice, oye, el día de mañana se puede ganar el loto y no decir que no quiere venir a trabajar más. O te lo puede plantear tu competencia, más fácil. Por ejemplo, sobre todo si es alguien talentoso. Entonces al Claro. final termináis, y ojo, antiguamente yo te diría que se gestionaba mucho el talento. Mm. Sí, Eh, y mucha jornada y mucho trabajo en que el talentoso se sintiera bien y a gusto claro, y claro. pudiera florecer. Y una de las cosas que me gustó, que descubrí en el fondo con ustedes, tiene que ver con identificar que hay más cosas que uno puede hacer antes y que debe hacer antes para que no dependa tanto del talento, sino que el talento sea un plus. Nada. Excelente. Dos preguntas rápidas para cerrar. La Ujú. primera es que si alguien está escuchando este podcast y dice, ok, necesito ayuda, ¿qué van a lograr? ¿Qué va a lograr si trabaja con ustedes 6 meses? Y la segunda es cómo te contactan. Lo que vas a lograr primero es tener control y claridad de qué tienes hoy día como negocio y hacia dónde lo quieres llevar. eh, y cuál es el camino que tienes que recorrer para eso. Y en lo personal, yo te diría en la vivencia, vas a tener tranquilidad, vas a adquirir tranquilidad. ¿Por qué? Porque vas a estar en un escenario conocido con un resultado proyectado y con un camino definido. No vas a estar levantándote todos los meses, el primero de cada mes, a ver cómo sale este mes, ¿cachai? A ver qué resulta, a ver cómo Claro, va a tener termina, a como ver un cómo plan nos va. maestro, por decirlo así, y en el cual van a ir trabajando. Sí, sí, sí. Y sobre todo, qué es lo que tiene que hacer el dueño para que eso suceda? Que al final es el 80-20 de que eso efectivamente pase, porque si el dueño no cambia y el dueño no implementa, da lo mismo los software, da lo mismo los equipos, da lo mismo la rotación de gente que tenga, no vas a llegar igual. Excelente. ¿Cómo te pueden contactar, Francisco? Mira, el camino más corto, francisco arroba valio.partners. No somos .cl, no somos .com, no somos .org, somos .partners. Valio con B larga. Estamos en Perfecto. LinkedIn, Mariano de la Salud, mi socio también. Eh, Somos fáciles de encontrar. B larga A L I Difíciles de O. dejar. Se quedan con años los clientes. Está bien. Bien, Son excelente. procesos, son procesos o sea, tenemos, son etapas, pero la primera etapa efectivamente es una etapa corta. ¿De 6 meses es razonable como Eh, para empezar a avanzar rápido en este plan maestro y ver resultados? incluso menos, porque tiene que ver con identificar, tiene que ver con armar el estándar mínimo para que tú gestiones tu negocio. Y una vez con ese estándar arriba de la mesa, nos sentamos a conversar en todo lo demás que tú quieras hacer. Lo puedes vender, lo puedes agrandar, lo puedes achicar, lo puedes contener, pero eso tiene que ser parte de una decisión. Última pregunta En el rápida para fondo que no te despedirnos. pase. Última pregunta. ¿Mm? Qué libro? Última pregunta para despedirnos. Yo soy un emprendedor, tengo una empresa mediana, te estoy escuchando, me parece genial. ¿Qué libro me recomiendas que lea de aquí a fin de año? Un libro respecto en este contexto que no puedo no leer. O sea, yo me iría para atrás, bien para atrás al origen. Hay un libro que a mí me marcó mucho porque me cambió la forma de visualizar cosas, Ya. de visualizar el funcionamiento, que es la meta, de Michael Goldratt, la Goldratt. Hugh Goldratt, hace mucho rato atrás. Hay una serie de otros libros, está muy entretenido, está Profit First, Profit First, muy bueno. Clockwork de o Mike sea, hay otros Michalowicz. más. Nosotros tenemos una biblioteca bien interesante, de hecho tenemos un robot de inteligencia artificial que nos comenta los libros. Eh, pero ese me cambió la lógica porque pasé de identificar, de cómo afinar el ojo para identificar las restricciones. Y creo que eso te tiene que dar un libro. Un libro no solamente te tiene que dar Claro. una herramienta, te tiene que cambiar la forma de ver las cosas. Oye, me recomendaron Así este, que lo estaba ese, buscando, excelente. El Yahoo Goldratt de Goal, La Meta, un sí. clásico que sigue vigente. Me recomendaron este, pues estaba viendo el Audible, yo también leo, pero también escucho. Me recomendaron este, te paso el dato. Luis Loaiza, un emprendedor súper choro, decimos acá en Chile, súper Uh-huh. interesante, que entrevisté hace poco. Thinking in Systems, de Donella Meadows.
Thinking in Systems, de Donella Middle. Lo vamos a poner en la lista de Lo acabo de pendientes. bajar y voy a empezar a escucharlo ahora. O sea, estoy terminando otro y voy a partir con ese. Pero me dijo, Ah, tienes que bueno, escucharlo si quieres instalar procesos en tu empresa para que tu empresa crezca, aumente su valor y no dependa de ti. Todo calza. ¿Qué te parece el cierre del todo programa? calza. Bien, Fantástico. excelente. Gracias, Francisco, por la entrevista de hoy. Buenísimo. Ya saben que Gracias a pueden ti, Jorge. contactar a Francisco Rubilar, arroba valiopartners punto- No, Francisco. valio.partners. Ah, Francisco arroba Francisco arroba value.partners. Excelente. Y si necesitas ayuda con tu equipo de ventas o quieres automatizar la gestión de ventas de tu empresa de tecnología, contáctanos, mandame un correo. También tienen todos mis datos y te vamos a ayudar. Un abrazo. Gracias, Francisco. Cuídate. Gracias a ti, Jorge. Nos vemos. Chao, chao.